Hola, hoy quiero hablar de un tema muy personal que viví hace 8 años cuando terminé aquella relación. Todo empezó cuando lo conocí en una fiesta y pensé que no iba a pasar algo más allá que salir esa noche. Después de eso empezamos a vernos muy seguido, al punto de vernos todos los días. Cuando me di cuenta que estaba pasando esto, que me había enganchado muy fuerte, decidí que solamente lo quería ver los fines de semana para yo en la semana hacer mis cosas y verlo el fin de semana. Este hombre, esta persona, este chico me dice que no, que si yo dejo de verlo todos los días, entonces ya no va a haber ningún tipo de relación con él. Y como ya estaba acostumbrada a pasar tiempo juntos, digo, bueno, ok, ahí fue donde yo cedo mi poder y pasa todo lo que después me marcó muchísimo. Y bueno, yo quiero compartirles que vivir con un narcisista tiene varias etapas. La primera etapa de vivir con un narcisista se llama love bombing, cuando te hacen muchos halagos. Me acuerdo que una vez yo me estaba maquillando y la forma en la que él me veía era como con la boca como boquiabierto, así, embobado, y a mí se me hizo muy raro. Yo dije, ¿qué le pasa a este tipo? Me quedé así. Pasó, pero sí puede haber, sí hay, mejor dicho, un desbordamiento de halagos, de amor, de decirte muchas cosas para que tú sientas que él te ama, que eres la mejor y que le gustas mucho. Hay una etapa en la relación donde se llama, es una etapa de triangulación. El narcisista te dice, mira esa chica que está allá, por ejemplo, salen una noche a cenar o de fiesta, y él te dice, fíjate en esa chica que está allá, ella quería conmigo, pero yo la rechacé. Y esto te hace sentir que hay una competencia, que es un chico guapo, que es un chico interesante, que alguien más querría estar con él, porque él crea esa ilusión de triangulación. Una de las cosas que recuerdo que me pasó, de las fuertes, de las muchas cosas que pasaron con esta persona, es que nadie te hace nada que tú no permitas. Pero muchas veces traemos patrones, inseguridades, bloqueos mentales, tantas cosas que te hacen caer en este tipo de relaciones. Y una vez le digo, nos vemos ahí por Altabrisa, y le digo, oye, es que yo tengo mucha hambre. Pero cuando íbamos en el taxi, porque no íbamos a Altabrisa, íbamos enfrente a Altabrisa a un restaurante para ver unas cosas ahí, una junta, no sé. Íbamos en el taxi y yo venía precisamente de un taller, de una conferencia, algo muy padre que había pasado. Yo venía muy emocionada y le conté cómo me sentía
con respecto al evento que acababa yo de asistir. Mira que él me dijo esto, que qué padre, que qué emoción. Y él lo que sentía hacia mí era envidia, pero yo no en ese momento ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Era odio, era envidia hacia mí y explotaba. Como que de repente cualquier cosita que le contaras lo hacía enojar, lo hacía explotar. Yo le decía lo que no me gustaba y él lo hacía más para lastimarme, para sacarme mis casillas. Y ya cuando estaba yo toda una vuelta, una loca, porque él me llevaba a ese límite, ahí era donde me decía, tienes un problema, estás loca. Y a una persona que le repites muchas veces que está loca, le dices que está mal, que tiene un problema, llega un momento en el que por medio de la repetición terminas creyéndote que tienes todos esos defectos, cuando nada de eso es real. Esa vez que llegamos ahí, nos bajamos del taxi, yo le digo, oye, es que yo tengo mucha hambre. Y para esto empieza a pelear, empieza a estar enojado y tal. Y yo digo, yo me quiero ir, ya no estoy cómoda. Porque él se había enojado por lo que yo le estaba platicando que había pasado en esa conferencia, en ese taller al que yo había asistido. Y como él lo que sentía era odio y envidia hacia mí, entonces lo que quería ahora era castigarme y hacerme sufrir. Entonces yo le digo, ya no estoy cómoda, yo ya sabía que estaba pues así, que se ponía así. Y le digo, dame la llave porque me voy a ir a comer a la casa, yo tengo muchísima hambre. Y me quitó la llave para que yo no fuera a comer a la casa y yo estaba muriéndome de hambre. Y fue una manera de castigarme y así, ese tipo de cosas hacía. También en la mañana, cuando yo me levantaba, pues yo me levantaba a desayunar. Y él me decía, no desayunes primero ponte a limpiar, porque si primero desayunas, ya luego no vas a querer limpiar. Y entonces yo primero empecé a limpiar y después a desayunar, cuando en realidad no era yo. Otras cosas de las que hacía es que yo siempre he sido muy flaca, pero muy esquelética. Entonces, cuando yo vivía con él, esos casi 3 años, pues yo empecé a fumar más. Yo fumaba ocasionalmente, fumaba como para socializar y así, pero nunca fumaba en mi casa sola. Es como que nunca hacía eso. Y hay personas que lo hacen y lo respeto. Pero estando con él, fumaba marihuana y yo siempre he comido muy saludable. Entonces, siempre comíamos chatarra. Tomaba mucho refresco, mucha comida chatarra, hot dog, todo lo que era comida chatarra, cuando yo nunca hacía eso. Entonces, al estar con una persona así, te conviertes en alguien que no eres. Ya cuando sales de todo eso, vuelves a la normalidad, vuelves a ser tú, pero en esa etapa dejas de ser tú. Yo llegué a un punto que ya tenía miedo de esta persona, cuando un día me dice, mira, mi nombre significa todo esto. Era un texto como que estaba en internet. Y yo leo lo que significa su nombre y en una de esas dice narcisista. En el texto que lo describía dice narcisista. Y yo me quedo con eso. Narcisista, ¿qué significa? Porque siempre he sido una persona muy curiosa y empecé a investigar cuando él no estaba. Empecé a investigar
Y ahí me di cuenta que un narcisista tenía mucho del comportamiento que él tenía todo el tiempo. Entonces, empiezo a investigar. Me meto a YouTube, empiezo a ver videos de mujeres, más que nada, pero también lo puede vivir un hombre, el hecho de vivir con un hombre, una mujer narcisista, manipuladora, que al principio te hace creer que es una persona que genera dinero, que es una persona interesante, que es una persona exitosa, y al final descubres que nada, no al final, sino cuando ya tú estás enganchada emocionalmente, cuando tú estás apegada, cuando tú ya te conviertes en adicta de este tipo de personas, ya no puedes salir tan fácilmente porque es una adicción, es como una droga. Entonces, yo empiezo a investigar en YouTube y empiezo a hacer anotaciones de todo lo que es una personalidad con trastorno narcisista. Y empiezo a escribir, y yo tenía todas las anotaciones en una libreta, pero es que te parece increíble que la persona que vive contigo, que duerme contigo, que cocinan juntos, que se fueron de viaje juntos, que se fueron de fiesta juntos, que te gusta, que de la cual estás enamorada, que te dijo que se quiere casar contigo, te parece increíble que esa persona en realidad lo que sienta por ti es envidia, odio y que sea una persona altamente peligrosa. A lo mejor estas personas narcisistas yo lo que investigué hace 8 años que terminé con esa relación fue que esas personas nunca cambian. Tú siempre tienes la culpa de todo. Ellos nunca hacen nada mal. Y siempre tú tienes la culpa de todo. Entonces, repito, nadie te hace nada que tú no permitas hasta que abres los ojos y decides salir de esa relación. ¿Te parece increíble que con quién estás durmiendo, con quién estás viviendo, con un enemigo que te odia? Entonces eso es como desprogramar, lleva su tiempo. Esta es una persona que te puede aislar de tus conocidos, de tu familia, porque si esa persona te aísla, puede tener mayor control sobre ti, sobre tus emociones. Entonces te va aislando poco a poco de no te juntes con esta amiguita porque tal y tal. Entonces, si tú estás aislada, ya no tienes amigos, ya no tienes familia, pues sí, es como te puede controlar más fácilmente. Esta persona me dijo que si yo quedaba embarazada, si me quedaban cicatrices, que ya no iba a ser lo mismo. O sea, que si me quedaban cicatrices en el vientre y cosas así. Entonces, que le digas eso a una mujer que con la que tienes una relación, pues son cosas que no se dicen, ¿no? Y muchas cosas. Este tipo, es que no sé cómo llamarlo, esta persona no trabajaba, no generaba ingresos, tenía mucho tiempo libre para pelear conmigo y tenía mucho tiempo, energía para pelear. Yo estaba agotada, cansada, no tenía tiempo para pelear y él sí la tenía porque no trabajaba, porque no generaba ingresos. Yo pagaba todas las cuentas, pero hay hombres narcisistas o mujeres narcisistas que sí trabajan. Yo escuché una historia de un psicópata narcisista o personalidad con trastorno de personalidad narcisista, que daba talleres para las parejas, daba talleres para parejas. Entonces imagínate,
era un narcisista que tenía un gran control y de la mente, que manipulaba a las personas, que tenía una esposa a la cual le causó muchísimo daño, a la cual aisló, a la cual manipuló, y él era un coach de vida, era una persona líder, que pues, había estudiado, estaba preparado y se dedicaba a dar charlas para parejas, imagínate. Entonces, el nivel de manipulación que puede ejercer una persona en un niño, en un niño, en su pareja, en sus amigos. Y también pueden haber padres y madres narcisistas. La verdadera dinámica de abuso no se ve desde afuera, porque mis amigos no se daban cuenta de lo que me estaba pasando. Podría pensarse que yo estaba bien, que yo estaba divirtiéndome, que yo estaba bien, cuando en realidad estaba pasando todo esto, porque saben muy bien cómo manejarlo y cómo ocultar todo lo que está pasando. Son unos maestros para hacer creer a los demás que ellos son agradables, que son anfitriones, que son atentos, que son platicadores, que son interesantes. La personalidad narcisista, la persona que tiene este trastorno narcisista es especialista en agradar a los demás, en caer bien, en ser agradables. Pero ya tras bambalinas, pues las máscaras se caen y cuando yo salí de esta relación, y bueno, pasó que era muy peligroso ya estar con él. Entonces yo me llevé a vivir a una persona conmigo para no estar sola, porque si pasaba algo, pues ya había alguien, porque era mi dependencia tan fuerte que no podía vivir sin él. Y tampoco, pues no estaba lista para dejarlo en ese momento. Me llevé a una persona a vivir conmigo y yo, pues ya no iba al gimnasio para no dejar a esta persona con la otra. Y él ya estaba saliendo con alguien más y estábamos todavía en la misma casa. Entonces, esa persona obviamente no le dice la verdad a la chica con la que está saliendo. Se van de viaje, le dice que nunca ha ido de viaje con nadie, que es la primera vez que se va de viaje con alguien, etcétera, etcétera. Mentiras que son innecesarias, pero que son para, pues, crear una ilusión del amor perfecto, la ilusión del cuento de hadas. Ya no lo veía en el departamento porque era muy peligroso, entonces ya sí, como que terminábamos y regresábamos. Y un día me dice, vamos al cine, y yo, bueno, está bien. Fuimos al cine y ya saliendo del cine, oye, vamos a tu casa. Y le digo, no creo que sea la mejor idea. Y ahí estuvo como tratando de convencerme y yo, ok, está bien. Y cuando estaba abriendo la puerta para entrar al departamento, yo tenía miedo y ahí sentí un miedo muy fuerte y dije,
no sé si sea lo correcto, pero ya estamos aquí. Entramos al departamento y me empieza a decir dónde está el carro. El carro era mío, pero él me hacía creer que era de él. ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está? Y yo, está en casa de una amiga, pero mañana lo checamos. Mañana lo checamos, está en casa de una amiga para que se calmara. Ya al día siguiente le digo, mira, voy a ir a la plaza, voy a hacer esto. Y después de la plaza vamos a ir a buscar el carro. Y ya estando en la plaza, le digo, el carro ya se vendió, olvídate del carro. Y como estábamos en una plaza, se fue, no me podía hacer nada. Yo sabía, yo ya había investigado mucho tiempo lo que era la personalidad de un psicópata narcisista. Y sabía que era peligroso que estuviera en un lugar aislado, pero si era un lugar público no me podía hacer nada. Cuando nos veíamos, por ejemplo, en otro lado, que no fuera mi casa, porque ya no lo podía ver en mi casa, porque ya yo tenía miedo, pero al mismo tiempo seguía la dependencia hacia esta persona y cada vez era más doloroso, más lo que pasa cuando terminas una relación. Cuando te encuentras con esas personas termina doliéndote más. Entonces, en este caso es muy muy fuerte. Ya estando en otro lado que no fuera mi departamento, me rompía los teléfonos, me rompía la ropa que más me gustaba. Eso pasó cuando todavía estábamos juntos. Me robó dinero. Una vez ya al final, casi al final, agarro, compro un vuelo y digo, yo necesito irme ya, necesito salir de aquí, necesito salir de aquí para ver las cosas desde otro ángulo y saber qué es lo que está pasando, porque no entendía nada. Entonces yo agarro mi maleta y digo, no quería que él estuviera en mi casa porque ya no vivíamos juntos, pero pues esa vez lo quise ver porque sabía que ya no lo iba a ver. Entonces agarro mi maleta, pongo la ropa, ya estaba lista la maleta y le digo, voy a ir a lavar a casa de una amiga. Y pues era mi maleta para irme de viaje. Entonces, cuando llego al aeropuerto, pienso que ojalá el vuelo se cancele para poder regresar con él. Porque a pesar de todo lo que había vivido, de todas las cosas que habían pasado, del dolor psicológico, de las peleas, de la ansiedad, del estrés, de vivir con una persona que te trata tan mal, era como que están bien, están mal, están bien, están mal, están bien, están mal, ese torbellino, esa montaña rusa, y al final que terminó todo desastrosamente. Ese día que estuvimos con el coche, cuando él me empieza a decir dónde está el coche, a mí me empieza a dar un miedo horrible porque yo digo, no me vaya a hacer algo, estamos solos. Y le digo, cálmate porque si no voy a empezar a gritar, porque tú nunca sabes cómo va a reaccionar una persona que no está bien, que disfruta verte sufrir, verte con miedo. Para él le causa placer hacerte pues este tipo de cosas. Entonces ese día yo le digo eso, le digo, cálmate porque si no voy a empezar a gritar. Después le digo a una amiga que, oye, ayúdame a mover el carro porque yo no sabía manejar. Y ella me dice, te voy a ayudar a mover el carro, pero
es la última vez y la única vez que yo te voy a ayudar. Pero si esta persona te hace algo y tú me vuelves a buscar para que yo te ayude, no cuentes conmigo porque no voy a estar ahí. Y ya ahí dije, no, qué necesidad que este tipo en un arranque de esos que se transformaba esta persona, se transformaba y se convertía en otra cosa. Se ponía rojo, se le salían los ojos de tanto coraje, de tanto odio. Ahorita que estoy recordando la cara, se ponía, creo que hasta le salía espuma por la boca de tanto que era la euforia que esa persona sentía. Y obviamente te imaginas lo que una persona que está expuesta a lo que uno puede llegar a sentir. Sí, yo dije, ¿qué necesidad hay de que me meta un golpe y me noquee o me dañe el cerebro, me lastime mi cerebro, mi cabeza, y de que yo vaya a parar al hospital? ¿Qué necesidad hay de llegar a ese nivel? Entonces, yo agarro el vuelo y me voy, ya cuando yo veo que ya las cosas están muy horribles. Pero qué loco que cuando ya estoy en el aeropuerto yo digo, ojalá que se cancele el vuelo, ojalá que el vuelo no sea algo real, porque así me voy a poder, porque si se cancela yo voy a poder regresar a verlo, porque yo quería estar con él. A pesar de todo, esa persona te puede destruir, porque te puede dejar en energía cero, te puede hacer muchísimo daño, te puede quitar todas tus cosas, te puede dejar sin nada, te puede robar todas tus cosas, te puede robar tu paz en ese lapso de que sanas, pues te puede llevar un año en sanar o no sé. O más tiempo. Y sí, el vuelo sí se llevó a cabo. Llego a Playa del Carmen hace 8 años. Y cuando estaba en la playa, me quedo acostada en la playa con los brazos hacia arriba. Sentí como esa plenitud de decir, estoy a 1 hora 25 minutos de la ciudad donde estaba viviendo eso. Y a unos cuantos minutos estoy en otro lugar completamente diferente, en el paraíso, en el Caribe mexicano, disfrutando esto. Y dije, esto es la vida, esto sí está bien, ser felices, disfrutar, estar bien, tener paz. Y lo otro era todo un caos. Entonces, hay mujeres como yo que puede ser que por un patrón hayamos vivido todo esto y lo repetimos, pero hay mujeres que no tuvieron padres, que tuvieron relaciones así de pleitos, de peleas, de gritos, y aún así caen con este tipo de personas. No importa el nivel socioeconómico, el nivel académico que tú tengas. Tú puedes haber estudiado una carrera, una especialidad, una maestría y tener la experiencia de haber vivido con una persona, con un psicópata narcisista. Porque cuando terminamos esta relación, tú piensas que, oye, soy una tonta, porque no me di cuenta que íbamos a llegar hasta acá, si las señales estaban ahí, yo las miré, pero las ignoré. No importa, hay personas que son inteligentes, que tienen mucho conocimiento y aún así han caído en esta trampa. Cuando yo salí de ahí, escuchaba mucho el audio de Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Lo escuchaba todos los días cuando me levantaba, todos los días, las veces que lo necesitara. Y una canción que escuchaba mucho, que fue la que me sacó de ahí, que es un proceso obviamente,
La escuchaba cuando me levantaba y a la hora que lo necesitara. La canción de Creo en mí de Natalia Jiménez. Era como mi himno. Y yo decía, esa persona no se merece que yo la recuerde y no le voy a dar mi energía a una persona que en realidad no me quería, no me amaba, me envidiaba y tenía odio hacia mi persona. Y que todo lo que vivimos fue una mentira. No le voy a dar gusto, no le voy a dar mis lágrimas, no le voy a regalar mi tiempo para sufrirlo o llorar. Y entonces lo que hacía yo era, lo que te recomienda es que enfoques esa energía en crear, en meterte a clases de algo. Me metí a clases de saxofón, aprendí a nadar, me metí a clases de natación. Ya de grande aprendí clases de natación. Me ponía a limpiar la casa, salía, me divertía. Y porque yo decía eso, no le voy a dar gusto a esta persona que me hizo vivir esto. Y lo que pasa cuando terminas una relación así tan fuerte de violencia, lo que te quedas es con un miedo aterrador a que no te des cuenta la próxima vez de estar con una persona así. Estás como con las antenas todo el tiempo en alarma, conoces a alguien, te gusta, pero estás así como que observando cada movimiento, cada cosa, cada palabra, cada actitud, la analizas, la psicoanalizas una y otra vez y te quedas así, te quedas con miedo, con un terror y dices, y si no me doy cuenta y vuelvo a caer en una relación de este tipo. Sí, es algo muy fuerte, que te quedas con muchísimo miedo y bueno, con los años lo vas superando. Pero de que yo me haya ido a vivir con una persona hace 8 años, que no me fui a vivir con nadie. Hace 8 años, no, sí viví con alguien 8 meses. Y pues ya dices, bueno, esto me está causando, no soy feliz, sino al contrario, el estrés me está matando porque no estoy tranquila, porque no hay confianza. Y me fui, fue lo mejor, obviamente, 1000 veces lo mejor. Y pues sí, ya pasó eso que 7 años de que no vivo con nadie. Y bueno, hasta que llegue la persona correcta. Y vamos a ver si hay algún sí, lo que hacía esta persona también era hacerme bromas pesadas. Me hacía sentir mal y como él contestaba a eso, o como él lo justificaba, era diciéndome, ay, no aguantas nada. Pero pues yo nunca me he llevado así con ninguno de mis amigos. Pero sí, era como que tú no aguantas nada, tú eres una débil, solo es un juego, solo estamos jugando, no te lo tomes personal. Y era como justificaba sus malos tratos, sus bromas pesadas, sus groserías. Sí, eso, como que llegas a pensar que tú tienes un problema, que tú estás loca, que tú estás loco, porque cuando te lastiman tantas veces y ellos saben cuál es tu punto débil, entonces de ahí se van a agarrar para hacerte el mayor daño posible. Y cuando ya tú estás
fuera de tus casillas, convertida en una loca absoluta porque estás defendiendo tus derechos, ahí cuando ya estás transformada en un monstruo, porque esa persona te llevó hasta ese terreno porque hizo una y otra vez lo que ya sabe que te va a lastimar más, lo que ya sabe que te va a herir, lo que ya sabe que es tu punto débil, entonces ahí cuando ya tú estás llorando, gritando, ahí es donde te va a decir, mírate, te lo dije, tienes un problema, estás loca. Entonces, este círculo se repite tantas veces que tú terminas creyendo que tienes un problema. Te castigan con su, por ejemplo, si te castigan, a lo mejor, bueno, con lo que más te gusta o con lo que comparten juntos, que te agrada, que te gusta, que disfrutas, entonces ya no lo hace contigo porque es una manera de control y de poderte hacer te hace sufrir de esa manera o te tortura, mejor dicho, de esa manera, quitándote las cosas que saben que te hacen feliz, que te gustan, que disfrutas. Sí, te dicen que hacen cosas por ti, que ellos son los que te entienden, que a quién más vas a conocer en la vida que te entienda tanto como ellos. Y bueno, también es un tipo de asociación, de manipulación. Te controlan socialmente, no te dejan salir, no tienes la libertad, obviamente. Hay un control social o de tu tiempo o económico. Y cuando ya se dieron cuenta, cuando esa persona se dio cuenta que yo ya lo había descubierto porque encontró las notas que yo tenía de él, desapareció de mi vida como si nunca se hubiera topado conmigo. Desapareció de forma súper fría, cruel, repentina y fue lo mejor porque en estos casos sí debe ser un contacto cero, ya que el seguir teniendo contacto con esa persona te va a lastimar más y más hasta dejarte completamente con energía cero porque te va a chupar toda la energía. Me acuerdo que casi nunca salíamos y cuando salíamos ya al final pues yo me paré a bailar en un restaurante y me dijo, siéntate, no hagas el ridículo. Entonces como que te controlan así en ese tipo de cosas. Cuando me fui de viaje y tomé ese vuelo para yo desprenderme de él, me fui a playa, después me fui a Monterrey como para no regresar a la casa y tener un lugar a donde más ir, porque no sé qué pasó, algo raro pasó, como que me convenció de que quería verme, que me extrañaba, pero al mismo tiempo pensaba que si yo volvía con él me iba a hacer sufrir más porque me había ido de viaje y entonces me iba a castigar por lo que yo había hecho de irme. Y no sé qué pasó, que me molesté por algo que me dijo por mensaje, pero ya él me había convencido de que nos íbamos a reencontrar, ¿no? Entonces te digo, caer una y otra vez en este tipo de relaciones. Ya te hizo esto, ya te dijo esto, ya te hizo sentir esto. Ya sabes que es un monstruo y tú todavía vas otra vez y así hasta que te filtra totalmente. Y bueno, terminas con un daño muy grande a nivel psicológico. Cuando me fui, que agarré el vuelo, me fui, pues se quedó en la casa. Yo no lo hubiera querido así, pero bueno, así pasó. Se llevó mi pantalla grande, se llevó mi bocina grande
Y bueno, luego fui, se lo pedí, oye, regresaba mis cosas, no me regresó nada. Y bueno, dije yo, mi paz vale más que lo material, chao. Y ya no volví a pedirle nada, porque sí era muy desgastante hablar con ese tipo de persona que es como hablar con la pared. Saben cómo llegarte, qué palabras decirte, cómo sensibilizarte, saben qué decirte para que vuelvas con ellos, para que les des otra oportunidad, regreses y te vuelvan a hacer vivir el mismo triángulo. ¿Cómo se presentan los psicópatas narcisistas? Como personas atractivas, muy seguras de sí mismas, cosas que atraen muchísimo, carismáticas, pero en realidad son personas muy mentirosas. Tienen una inseguridad profunda, claro que sí, por eso si no, no te tendrían envidia ni te tendrían tanto odio, porque pues es una inseguridad muy profunda. No tienen nada de empatía, estas personas tienen una falta de empatía muy fuerte. No les importa cómo te sientes, no les importan tus emociones. Y hay una manipulación constante, rabia, envidia, miedo a que te deje. Pues fíjate que cuando yo lo veía así muy loco, yo le decía, ¿sabes qué? Vete y después hablamos y después nos arreglamos y después platicamos. Pero yo lo que quería era dejarlo, ¿no? Dejarlo definitivamente, porque yo sabía que lo tenía que dejar definitivamente. Nunca fue mi intención tener una relación larga con esta persona, sin embargo, su nivel de manipulación, de decirte cosas bonitas, de estar ahí como arrastrado todo el tiempo por ti, es como que sí te llega, y si piensas que puede ser la historia real del hombre que nunca se va a desenamorar de ti, que siempre te va a amar, que siempre le vas a gustar, que está obsesionado contigo. Nada, puras mentiras. Cuando ya los descubres, te desechan como nada, como nunca hubo un sentimiento real. Súper raro, súper loco. Sí, cuesta mucho salir porque hay un final, hay un cierre, terminas esa relación y luego te busca y te sabe cómo llegarte, sabe qué decirte y otra vez caes en el mismo círculo vicioso. Y es la misma sensación del drogadicto, por todo lo que he estudiado de las drogas, que por cierto, ahorita todas las drogas pueden tener fentanilo, lo cual es muy, muy peligroso. Nunca sabes si tiene fentanilo o no, así que es muy, muy peligroso. Lo que sienten el farmacodependiente cuando consume la droga es exactamente lo mismo que estar con este tipo de personas, ya sea hombre o mujer, psicópata narcisista. Sientes que es mejor vivir a como estás viviendo con esta persona, lo que sea que estés viviendo, sientes que es mejor 1000 veces a dejarlo en ese momento, a que todo termine en ese momento. Entonces, la persona que se droga, las primeras veces que se droga es porque siente paz, placer, pero ya la segunda, tercera vez que se droga, es tanta la necesidad por lo que le genera la ansiedad, el dolor que siente en su cuerpo, físico, mental, por no consumir, por todo lo que está pasando en el cerebro, que prefiere consumir la droga a saber que lo va a dañar más, pero no te importa, porque es peor no tener la droga adentro del cuerpo.
Lo mismo pasa cuando estás lejos de la persona con la que tienes la relación. En este caso estamos hablando de la personalidad o el psicópata narcisista. Tú prefieres vivir lo que ya sabes que vas a vivir. No te importa lo que vaya a pasar, porque tú en realidad tú tienes la esperanza de que esa persona te vuelva a tratar como te trató al principio, vuelva la ilusión, vuelva el éxtasis que sentiste al inicio de la relación cuando él te miraba embobado, te decía cosas bonitas, te hacía sentir con sus palabras, con toda su manipulación, todo eso que vivieron al inicio. Siempre tienes la esperanza de recuperar esa relación. Ya no el caos, las dudas, ya me hizo sentir, ya lloré, ya me rompió cosas, ya. Eso en ese momento no importa. Lo que tú piensas es que, ok, pasó esto súper fuerte, súper peligroso, sí soy consciente, pero a lo mejor todo eso puede cambiar y ya no va a volver a pasar nunca, y tienes la esperanza de que eso nunca vuelva a pasar, de que no vuelva a haber ninguna pelea de ese tipo, que la relación prospere, y pues cada vez es peor, así que cada vez es peor y al mismo tiempo se vuelve más adictivo, es súper feo. Sí, pues sí, te confunde. A lo mejor te dice una cosa y luego cuando ya se pelean se transforma en otra persona completamente, que tú no conoces, ¿no? Que en ese momento se desconecta de su cerebro, esta persona se desconecta y ya no es la misma, se transforma. Entonces, cuando baja todo eso, te confunde porque dices, es que estaba enojado, es que se enojó, pero no va a volver a pasar. Fue un error lo que pasó, pero todos cometemos errores, nadie es perfecto. Y así te vas tú solita convenciendo, tú solito convenciendo de que todo va a cambiar, de que todo va a ser mejor, de que ese cuento de hadas no puede terminar, tiene que ser real y vas a hacer todo hasta lo imposible para que funcione, porque un final ni siquiera te lo puedes imaginar ya en ese punto. Dice aquí, en algún momento cuando sienten que ya no les das lo que buscan, viene el descarte. Te dejan de una forma fría, cruel y parece que nunca significaste nada. Sí, si quieren recuperarte para seguirte dañando, seguirte filtrando, te dicen te extraño, nadie te va a querer como yo. Y ahí empieza otra vez el ciclo.
¿Cómo te quedas al final de esta relación? Algo muy importante, y qué bueno que hay aquí un guión como para recordar toda la historia, porque pasaron ya muchos años. Me hubiera gustado contarla en ese momento, con todo lo que se sentía. Pero bueno, todo tiene su momento. ¿Y cómo terminas tú como hombre, como mujer, cuando finaliza por completo esta relación? ¿Te sientes inseguro físicamente? ¿Te cuesta volver a sentirte que sí, que realmente tú no tienes nada de malo, que no hay nada malo contigo, que es el problema mental que tiene esa otra persona, que nunca va a reconocer que hizo nada mal? Y ahí es donde está la clave, porque si es una relación donde la persona reconoce que hizo algo mal, entonces tiene una solución. Pero si esta persona, haga lo que haga, siempre te va a decir que la culpa es tuya y que él no te hizo nada, y que si te sientes triste, si te sientes mal, si lloraste, si estás deprimida, es porque eres una debilucha que no aguanta bromas pesadas. Entonces el problema no es el tuyo, no es que tú tengas ese problema, sino es la otra persona. Y bueno, nada, estar atentos a lo que pasa y conocerse con la persona, ¿no? No sé si sean esas relaciones todas que se van rápido con este tipo de personas, si sea algo que son de esas relaciones en las que rápido se da todo, porque no te da tiempo a conocerlo, porque obviamente si tienes un novio psicópata narcisista y te das el tiempo de conocerlo suficiente para darte cuenta qué tipo de persona es, qué clase de intenciones tiene, si son novios por mucho tiempo, no le da para ocultar quién es realmente. Así que él necesita hacer todo súper rápido para que tú te enganches rápido y no te des cuenta. Ya cuando te das cuenta, ya estás hasta adentro, ya estás ahí súper enganchada, súper ya con dependencia hacia esta droga. Si tú estás viviendo algo parecido, quiero decirte que no estás solo, que no estás sola, no es tu culpa. Reconocerlo ya es el primer paso, y sí se puede salir, se puede sanar, sí se puede sanar, sí se puede salir de ahí, y después de que vivas todo eso, todo estará bien. Después de eso tuve una relación de 8 meses súper fuerte, que bueno, al final uno dice, ¿por qué pasó? Tenía que pasar, pude haberlo evitado. Fue una relación que me dolió muchísimo, porque también fue un contacto cero que tuve que hacer. Pero sí, fue muy doloroso, muy doloroso. No sé, creo que en ese caso si hubiera sido un dejar poco a poco, no me hubiera dolido quizás tantísimo como me dolió, porque yo venía ya con un trauma de haber pasado con un narcisista al que tenía que bloquear y no tener ningún tipo de contacto por el daño que ya estaba hecho. Y entonces en la segunda relación lo que hice fue aplicar el contacto cero inmediatamente, y fue devastador para mí. Nada, ojalá estés bien, te encuentres bien, y te aseguro que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no te mereces lo que estás pasando. Pasó para que aprendieras algo. La verdad sigue siendo algo súper fuerte. Qué bueno que tuvimos el chance de poder abrir este espacio y platicar un poquito de algunas cosas de todo lo que pasó en esos 3 años. Deseo que tengas un excelente día. Habla con personas de tu confianza, habla con ellos, no te avergüences, porque una de las razones más fuertes de
dolor al salir de estas relaciones es la vergüenza que te da el haber caído tan bajo. No hay nada que sientas una vergüenza tan grande. Pero siempre hay personas que te van a querer como eres, que te van a aceptar, que te van a entender. Todos cometemos errores. Y no te preocupes, no eres la única persona que pasa por esto. Así que ojalá que te refugies en personas que sean de tu confianza, que no te juzguen y que te digan que todo va a estar bien, que todo será mejor. Te mando un abrazo fortísimo, un beso y nada, pronta recuperación, pronta sanación.